El Gobierno vasco ha tomado la decisión de aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi. El Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria. Se adopta para afrontar la crisis de salud que padecemos. Estas medidas son imprescindibles ante la situación creada por el coronavirus. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. En realidad esa semana en Álava ya veníamos de un cierre de los centros escolares, habíamos comenzado la semana con esa noticia y bueno, viendo un poco eso, viendo lo que estaba pasando en Italia, que también estaba siendo casi como una especie de avance de lo que iba sucediendo luego aquí, pues ya preveíamos que bueno, pues iba a haber alguna restricción más dura de lo que hasta el momento habíamos vivido. Cuando llega finalmente el decreto del estado de alarma, lo urgente es la reorganización del trabajo. Bueno, primero saber si vamos a poder publicar el periódico, publicar la edición de papel, porque necesitábamos saber si éramos declarados servicio esencial. Una especie de locura repentina a la que no quedó más remedio que sobreponerse. Entonces, desde el diario se tomaron una serie de decisiones, yo creo que todas ellas acertadas en aras de salvaguardar la salud de los trabajadores y garantizar el producto. Bueno, yo lo recuerdo de una manera muy terrible porque no sabíamos nada y sobre todo la semana antes ya se estaba cancelando absolutamente todo, se habían cerrado los museos, los cines, las salas de conciertos, las salas de exposiciones y era como no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y yo me acuerdo que colgué un mensaje en Facebook diciendo, bueno, que nadie se sorprenda si en los próximos 15 días, que pensábamos que iba a durar 15 días, os llamo para pediros alguna marcianada, porque con algo tenemos que hacer la información. Y la respuesta fue como muy entusiasta, todo el mundo diciendo, ¡oh, llama para lo que quieras, tal, no sé qué! Claro, pensábamos que iba a durar 15 días. Luego, un año después, aquí estamos. La incertidumbre fue enorme y bueno, y el miedo a saber qué iba a venir detrás, pues también fue importante, ¿no? Se reorganiza el trabajo, no hay otra. Esos días al final el periódico cambia, ¿no? Totalmente. Los medios de comunicación cambian porque si un periódico normal pues tiene su sección de deporte, su sección de cultura, su sección de política, esos días todos esos compartimentos habituales cambian, desaparecen. De hecho, es algo muy visible si vemos las portadas de esos meses, que de repente nuestra portada es totalmente monotemática. Conseguimos mantener, de hecho, mantuvimos durante todos los días, mantuvimos una apertura alavesa, eso fue fundamental durante todos los días del confinamiento y bueno, después, evidentemente, con las personas del sector cultural alavés volcadas por querer contar. Hubo un montón de gente que nos llamaba, que nos escribía. Lo que sí perdimos era un suplemento que publicábamos todas las semanas, que es El Camaleón, que estaba enfocado principalmente a actuaciones de música en directo y a estrenos cinematográficos. Claro, las dos cosas desaparecieron y a día de hoy, un año después, no lo hemos podido recuperar porque no se ha podido recuperar una agenda normalizada, estable, más que normalizada, de conciertos o de estrenos y tal. Yo espero, siempre digo lo mismo, ¿no?, que podamos recuperar ese suplemento o que podamos recuperar ciertas programaciones, o que será la mejor señal de que hemos recuperado normalidad en todos los ámbitos, porque la cultura va a ser lo último, sobre todo la cultura en vivo, va a ser lo último en salir del COVID-19. Nosotros no podíamos aplicar un ERTE por fuerza mayor, que tenía unas ventajas superiores al ERTE que tuvo que hacer Diario Noticias de Álava, ¿no? Al final creo que toda la plantilla de Diario de Noticias de Álava entendió la situación y puso todo de su parte para que pudiéramos llegar a un acuerdo de mínimos en el cual el personal sufriera lo mínimo posible. La empresa se tuvo que someter a un ERTE, eso supone que había menos gente trabajando temporalmente en las distintas secciones del periódico
y pues que se intentó sacar el trabajo adelante de la mejor manera posible, como siempre hemos hecho, ¿no? Se decidió de buenas a primeras implantar masivamente el teletrabajo. Hasta esa fecha conocíamos el teletrabajo, lo teníamos trabajado, pero claro, en casos puntuales y no extendido para toda una redacción. Y de buenas a primeras, de la noche a la mañana, casi todos los compañeros empezaron a trabajar desde sus casas con los equipos ya habilitados por los técnicos de sistemas del diario, y así tuvimos que trabajar. Aparte, se tomó la decisión de reforzar a la sección de local con más compañeros de otras secciones. Aquí en la redacción siempre había digamos que el equipo de dirección sí que estaba presencialmente, y lo que me viene a la cabeza es sobre todo el ruido del teléfono, del WhatsApp, que era, digamos, la vía por la que me comunicaba o nos comunicábamos con el resto de compañeros, y era un continuo pitido constante, sobre todo durante las primeras semanas. Fueron días difíciles porque no sabíamos realmente, y porque más allá del momento de parálisis que nos pilló a todo el mundo, al fin y al cabo yo hago información sobre un sector como es el de la cultura que profesionalmente vive en un estado permanente de inestabilidad, y tú sabías perfectamente que cuando llamabas a mucha gente, pues estabas llamando a personas que lo estaban pasando mal y que no sabías. Y luego, cuando fue avanzando abril, mayo, eras todavía más consciente de que estabas llamando a gente que no tenía absolutamente ningún ingreso, que tú le llamabas para pedirle favores, y que era gente que lo estaba pasando muy mal, y que a día de hoy pues hemos vivido historias realmente muy duras. Es cierto que en junio todavía pues lo que es agenda política, institucional, deportiva, cultural, todavía estaba todo muy parado, pero bueno, se empieza a recuperar un poco ese pulso. Y también nosotros pues empezamos a recuperar otros espacios, ¿no? Yo creo que durante el verano es cuando se empieza un poco pues pues de repente nuestra portada ya tiene algún compartimento, ¿no? No todo es COVID, pero realmente sigue siendo mucho COVID, ¿no? Y a día de hoy, un año después, muchas de las informaciones que tenemos o son coronavirus o están relacionadas de alguna manera, son consecuencia de la pandemia. Se ha recuperado una parte del pulso, pero hay otra muy importante que todavía está sin recuperar. Ten en cuenta que la hostelería no está en normalidad. Lo mismo abren, lo mismo cierran, y eso para nosotros pues, es un nivel de incertidumbre muy importante. Creo que el gran cambio que nos ha dado la pandemia ha sido la transformación digital, ¿no? que ha hecho que muchas de las personas que nos leían en papel han pasado a leernos digitalmente, y ahí la empresa ha realizado un gran trabajo. El otro día, hablando con un compañero, pensábamos que todo lo que habíamos vivido había sido una especie de distopía, una cosa que era imposible que sucediese, y sucedió. Soy perfectamente consciente de que hicimos muy grandes temas que normalmente serían muy pequeñitos, ¿no? O sea, soy perfectamente consciente de eso. Pero también soy perfectamente consciente de que muchas de las cosas que hicimos cada día se compartían mucho en redes sociales y tal, y se hablaban, y pusimos en contacto a creadores y creadoras que estaban, que se interesaban por lo que había salido en el periódico. El Diario Noticias de Álava siempre ha sido un medio de referencia en Álava. Tenemos un público muy fiel, y a su vez ahora estamos viendo cómo nuevas generaciones se están uniendo a leer Diario Noticias de Álava a través de otros canales. Me acuerdo de una iniciativa que tuvo el diario muy buena, que fue publicar un cuento diario, El silencio del virus, gracias a Jabo Pizarros, al escritor, y fueron 60 entregas. Y fue tremendo cómo seguía la gente. El diario fue el primer periódico que entró todos los días al hospital de Txagorritxu a encontrarse con los enfermos y enfermas de COVID, porque la OSI Araba así nos lo pidió. Y sabemos que había mucha gente que seguía el cuento todos los días, el relato todos los días, muchas de las llamadas de trabajo, y supongo que a muchos compañeros y compañeras del Diario de Noticias les pasó igual, tenían una parte que no era para publicar, que era de charla, llámale psicólogo, llámale, no sé, no sé cómo decirlo,
pero llamadas que igual normalmente duran 20 minutos, pues terminaban durando 40, pues porque había una parte de ¿y qué tal estás? ¿Y qué tal no sé qué? ¿Y tal no sé qué? Pues mejor esto, mejor lo otro. Un poco de humanidad, no sé si decirlo así. No te quedaba otra que ponerte las pilas, ponerte a trabajar e intentar sacar el periódico, que salió absolutamente todos los días de pandemia. Este diario hizo una labor encomiable. No faltó ningún día a su cita con los lectores y en unas condiciones muy complicadas demostramos que la gente que quería estar bien informada tenía un buen producto en sus manos.